Listo, entonces ya debería empezar a grabar. Pues ya dijo que empezaba a grabar. Entonces les voy a comentar. El día de hoy vamos a hablar de anatomía y fisiología de la audición. Entonces mejor usamos aquí en Peerdeck. Sí, Pablo, ¿estás acá? Pablo, bueno, Pablo es uno de los nuevos tutores de Neuro. No sé si pudieron ver que abrimos convocatoria para los tutores hace poquito. Entonces, él también nos va a acompañar hoy, pues esta va a ser como la primera tutoría en la que está, para que le den suavecito. Y nada, pues entonces vamos a empezar. Como saben, hoy vamos a hablar de anatomía y fisiología de la audición. Pablo es tutor par, también estudiante de medicina, y yo estoy en octavo, también estoy en sinapsis y en Grumec. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy brevemente? Revisión anatómica en general de todo lo que concierne al sistema auditivo y a este par craneal. Vamos a tocar el componente vestibular primero, más por encima, porque el enfoque acá es audición, que va a ser lo que profundicemos con el componente coclear. Por último, un enfoque clínico, porque aunque creo que no es en este parcial, en el próximo sí les van a hablar de hipoacusias, entre otros temas, entonces para que lo tengan, pero va a ser la verdad bastante breve. Y por último, la actividad evaluativa que les estaba comentando. Entonces, en cuanto a la revisión anatómica, ¿qué vamos a tener? Primero que todo, el oído. Entonces, el oído va a estar conformado por este canal auditivo externo, que ustedes pueden ver aquí la clasificación en estas tres partes grandes. Entonces, está pues la oreja como tal, que va a ser esta parte más externa, luego va a estar el oído medio y luego el oído interno. Ya pues estando ya pues de una forma más concisa, vamos a tener que luego de pasar este meato auditorio externo, que va a ser como que el nombre oficial de este conducto, vamos a toparnos ya con este oído interno que va a tener varias partes. Primero esta membrana timpánica, que va a ser como el lugar por donde va a tener como que este contacto de las ondas, y luego los huesecillos que van a estar pues en martillo, yunco, perdón, martillo, yunque y el estapedio, que van a ser, pues van a estar organizados de esta forma, que vamos a de igual forma profundizar más adelante con este músculo llamado pues el estapedio como tal. Es el estribo, el músculo es el estapedio, que va a tener un papel muy importante, sobre todo cuando hablemos de hipoacusias, porque este músculo lo que va a hacer es controlar cómo se van a transmitir o la fuerza con la que se transmiten estas ondas, pero va a estar inervado ya por otro par, que es el séptimo. Y ya pasaríamos como tal a las partes que nos conciernen más, que van a ser estas. Como tal, vamos a tener dos componentes grandes, el coclear como tal y el vestibular. Entonces, hablando del vestibular, que va a ser como el que toquemos más por encima, vamos a tener, creo que alguien está solicitando entrar, bueno, al parecer no, listo. Vamos a tener el utrículo y el sáculo y luego los canales semicirculares. Lo que va a ocurrir es que cuando ya se reciba este estímulo, vamos a tener estas neuronas que van a hacer sinapsis en este ganglio vestibular o también ganglio de Scarpa, y ya van a salir pues a viajar con la otra parte del nervio de este par craneal, pues del nervio vestíbulo coclear, y también con el séptimo par, que les comenté que también tiene un papel de cierta forma en esta parte de la audición. Luego ya la otra parte que vamos a tener va a ser la cóclea, que va a tener como que varios giros. Luego vamos a tener dentro de esta misma cóclea varias rampas y el conducto coclear, que pues de igual forma vamos a ver como que con más zoom adelante. Y ya como en la parte vestibular tenemos ganglio de Scarpa, aquí vamos a tener es un ganglio llamado el ganglio espiral o ganglio coclear, que es bueno que sepan los dos nombres porque a veces hay profesores a los que les gusta como que usar el otro, sobre todo cuando hablamos de Scarpa, porque pues ustedes saben cómo son con estos nombres algunos profes que se agarran de ellos. Listo, entonces tras haber pasado por este ganglio ya vamos a tener las fibras que van a formar como tal el componente coclear de este par craneal, y ya en conjunto todo esto va a formar el nervio vestíbulo coclear, que va a viajar por medio pues de este canal auditivo junto al séptimo par para ya luego llegar a esas zonas de relevo, incluso llegar pues ya al cerebro. Entonces, ya habiendo visto como que por encima estos componentes, vamos a hablar específicamente de cada uno de ellos. Va a estar el vestibular primero, que va a ser el que toquemos más por encima. Si tienen alguna duda, me pueden interrumpir, pues les aclaro de una vez que no se los dije al inicio.
Listo. Entonces, en el componente vestibular ya les dije, vamos a tener tres partes principales: el utrículo, el sáculo y los canales semicirculares como tal. Entonces, el utrículo y sáculo van a ser expansiones de este laberinto membranoso y cada uno va a tener ciertas partes. Entonces, vamos a empezar primero que todo por relativamente una de las más sencillas, que van a ser estos canales semicirculares en esta parte que se llama la ampolla. Vamos a tener o hacer zoom a esta parte en específico. ¿Y qué vamos a ver acá? Listo. Entonces, en los canales semicirculares, tanto pues en los tres, vamos a tener un extremo expandido, que va a ser la ampolla como tal que les estaba comentando. Dentro de esta ampolla van a haber varias estructuras. Primero vamos a tener una cúpula, que la cúpula va a ser una especie de gel, que va a tener la característica de que va a rodear como tal a estas células ciliadas. Entonces, las células ciliadas las vamos a estar mencionando mucho y van a ser muy similares a las que ya van a estar también en el utrículo y en el sáculo. Lo que importa aquí es darnos cuenta de que vamos a tener las células ciliadas y la cúpula, que va a ser... Pipe, por favor. Y vamos a tener la cúpula, que va a estar hecha de una sustancia más bien gelatinosa. Aquí no vamos a tener ningún tipo como que de piedritas, como vamos a ver más adelante, sino que lo que va a causar que se estimulen estas células va a ser el movimiento de la cúpula, que va a ser ya más bien por los movimientos cefálicos, que van a desplazar la endolinfa, que viene siendo este líquido en el cual está suspendido todo. Entonces, la persona mueve la cabeza, la endolinfa se mueve y el movimiento de esa endolinfa va a ser lo que me mueva esta cúpula. El movimiento de esta cúpula va a ser lo que me estimule estos estereocilios y su movimiento va a ser el que me genere estos potenciales de acción que al final transmitan la información. En general, vamos a tener ustedes vieron que vamos a tener varios canales semicirculares. Van a ser el anterior, el posterior, el horizontal. Estos tres van a tener como que la propiedad de que entre ellos tres, y dependiendo de la información que nos dé cada uno, vamos a tener la información de cómo se está moviendo la cabeza en estos mismos tres planos. Entonces, sí, resumiendo, entonces esta parte del componente vestibular van a estar los canales semicirculares, que van a ser tres, nos van a dar información de la posición de la cabeza en relación al espacio, y ya a nivel celular vamos a tener la endolinfa, que va a mover la cúpula, y la cúpula, que va a mover estos estereocilios. Listo, entonces hablemos como tal del utrículo y el sáculo. Estos otros dos componentes también, perdón, me disculpan un momentico. Listo, que estamos en pura hora de almuerzo y estaban haciendo mucha bulla en mi casa. Entonces, el utrículo y sáculo les estaba comentando que van a ser expansiones de este laberinto membranoso y cada uno va a tener diversas estructuras. Entonces, aquí es donde vamos a hacer zoom, en esta parte 2C. Listo, ¿qué estamos viendo aquí? Cada uno va a tener una zona que va a ser como la que vimos antes, solo que aquí esta lámina gelatinosa se va a llamar membrana autolítica. Y lo que va a pasar con esta membrana autolítica es que va a sostener estas otoconias. Las otoconias van a ser partículas de carbonato de calcio y ellas pueden estar ya sea por encima de esta membrana autolítica o pueden incluso estar metidas dentro, generalmente en capas superficiales. Listo, entonces ya esta capa gelatinosa va a tener pues una dinámica muy similar a lo que ya vimos. Dependiendo de cómo se muevan estas otoconias, vamos a estimular o vamos a causar el movimiento de esta. Hola. Sí, esto que estamos viendo acá está en el utrículo y en el sáculo, en los dos, ¿verdad? Sí, estamos haciendo zoom en esta parte como tal. Ok, gracias. Listo, entonces les estaba comentando que aquí lo que va a estimular, antes estábamos viendo que era el movimiento del líquido, el cual movía la gelatina, que hacía que pues supiéramos la posición. Acá va a ser el movimiento de estas piedritas, pues de las otoconias, las cuales nos va a informar cómo está la cabeza y cómo ya se está moviendo, pero en relación a la gravedad. Lo que va a ocurrir es que pues sí, dependiendo de cómo nosotros movamos nuestra cabeza, esta gravedad va a ser la que haga que se muevan estas otoconias. Y de esta forma también van a desplazar esta membrana otolítica, que va a causar que se muevan estos estereocilios de las células ciliadas. Y es el movimiento de los estereocilios lo que va a desencadenar el potencial de acción que nos termine mandando la información sensorial de este componente vestibular.
Esperen que hay algunos invitados, pues están solicitando entrar. Listo. Bueno, entonces con esto ya habríamos hablado de este componente vestibular. Ya les mencioné que de verdad es el movimiento de los estereocilios el que desencadena los potenciales de acción, pero no hemos profundizado en cómo lo hacen. Lo vamos a hacer al final porque, como les dije, estas células ciliares van a estar en general en todas estas estructuras que les estoy mencionando. Y por eso, al final vamos a hablar bien de cómo es el mecanismo más a niveles de señalización, de cómo se desencadenan estos potenciales. Una particularidad que vamos a tener es que yo les dije que esto es dependiente de gravedad. Entonces, si llegamos a tener incluso situaciones en las que se altere la gravedad, digamos, estar en el espacio o estar debajo del agua o incluso estar dentro de un avión, podemos tener estas alteraciones en nuestra percepción de la gravedad o nuestra posición. Por eso, incluso, como llamamos de dato altruista, los aviones, pues en general los pilotos a veces terminan con ausencia de información visual porque pueden dar condiciones del exterior. Y lo que va a pasar es que a veces ellos pueden sentir que están en posiciones diferentes a las cuales en realidad están. Por eso ellos los entrenan a que se fíen es de los instrumentos como tal del avión y no como tal en las aferencias vestibulares. Entonces es una cosa muy particular que hay. Ya hablando un poquito más de este procesamiento, vamos a tener que todo se va a centrar en un complejo nuclear vestibular, que va a estar compuesto de varios núcleos. Vamos a tener 4 principalmente: el núcleo superior y el medial, el lateral, que también va a tener otro nombre que es de Dieters, y también el descendente, que también puede llamarse inferior. Cada uno de ellos va a tener funciones más específicas. Hablamos de que el superior y el medial van a integrar sobre todo los movimientos oculares con los movimientos cefálicos. Sobre todo el medial nos va a ayudar a integrar los movimientos posturales de la cabeza y el cuello con esta información vestibular. Esto ya lo van a realizar específicamente por medio de diferencias que van a realizar por el fascículo longitudinal medial, que ya vamos a ver más adelante cuando hablemos de las vías. El núcleo lateral o de Dieters va a realizar una proyección más homolateral hacia la médula espinal, generalmente por pues el tracto vestíbulo espinal lateral. Y esto lo que nos va a permitir es coordinar respuestas posturales a la gravedad también. El núcleo descendente o el núcleo inferior ya se dice que va a tener más bien una proyección bilateral a esta médula espinal, también por el fascículo medial longitudinal descendente. También va a tener otras aferencias relacionadas con el cerebelo, incluso puede interactuar con otros núcleos vestibulares. Una particularidad que vamos a tener con este complejo nuclear vestibular que podemos ver aquí están los 4 núcleos, miren aquí cómo se va a relacionar con todos los núcleos relacionados al movimiento de los ojos, el oculomotor, también va a estar el abducens. Y también lo que va a ocurrir, que no se ve acá, viene siendo que los 4 núcleos van a enviar unas aferencias hacia el tálamo y el tálamo van a pasar a corteza somatosensitiva. Esto porque además con este componente vestibular nos va a informar, pues nos va a dar por medio de nos va a permitir tener como que esta apreciación consciente de cómo está nuestro equilibrio y también de cómo está la posición de nuestra cabeza. Aquí es donde podemos ver bien lo que les estaba comentando. Entonces, en general, todos estos núcleos van a estar ubicados en el piso del 4 ventrículo, van a ser estos 4 que les comenté, y vamos a tener hacia abajo, pues tractos hacia el tracto vestíbulo espinal lateral, también por el fascículo longitudinal medial descendente que les estaba comentando, que va a servir para todo esto de coordinar las respuestas posturales, también de cómo va a estar ubicada la cabeza, cómo está ubicado el cuello, el tronco. Luego, hacia arriba vamos a tener los núcleos oculomotores. Entonces, aquí está el oculomotor, el del nervio troclear y aquí está el del abducens. Aquí no se ve, pero también van a ir a tálamo y a la corteza somatosensitiva para todo lo de la propiocepción como tal, que les estaba comentando. Entonces, con esto ya habríamos terminado lo del componente vestibular. ¿Tienen alguna duda de esa parte, muchachos? Sí, no. Bueno. Yo tengo una pregunta de lo último. Me dijiste que va la corteza somatosensorial. ¿Para qué, perdón? Esta información tiene que subir para permitir la propiocepción, porque nosotros vamos a ser conscientes de cómo está nuestra cabeza en relación al ambiente y también de nuestro equilibrio. Por eso es que también puede haber vértigo, entre otras cosas. Listo. Y una preguntita de vías, pues como tal, de esas aferencias, digamos lo de las lesiones. ¿Dijiste que lo veíamos después o ahorita lo vamos a ver?
Al final vamos a hablar un poquito de las lesiones con la parte clínica, que suele ser la forma en la que veamos cómo se reflejan estas lesiones. Pero sí, ahorita lo hablamos y si te queda alguna duda con lo que hablemos, la haces así sin Listo, problema. listo, gracias. Listo, tranquilo. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno. Listo, entonces vamos a empezar con todo lo que viene siendo el componente coclear. Como les estaba comentando, este componente coclear va a tener también varias partes, pero principalmente vamos a tener la cóclea. La cóclea significa caracol, el nombre es muy distinto de lo que es. Entonces, esta cóclea va a estar llena de un líquido y este líquido lo que va a permitir es la transmisión de estas ondas. Entonces, en orden vamos a tener que las vibraciones que van a llegar a través de la membrana timpánica van a ser transmitidas por estos huesecillos en este orden. Primero el martillo, luego el yunque y luego el estribo. Entonces, estas vibraciones lo que van a hacer es que el estribo va a chocar contra la membrana oval o va a transmitir, mejor dicho, estas vibraciones hacia la perilinfa, que va a ser este líquido. Estos huesecillos van a ser muy importantes porque no solo van a permitir transferir pues estas fuerzas de las ondas, sino que también van a permitir amplificar. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir es que la membrana timpánica, a comparación de la membrana de la ventana oval, van a tener un área más bien 15 veces mayor, aproximadamente, la membrana timpánica. Y por eso, de cierta forma, lo que va a ocurrir es una amplificación, porque en general vamos a decir que al menos un 60% de la energía sonora que se aplica en la membrana va a terminar pasando hasta la perilinfa. Para que vean la importancia, si estuviera como tal solo la membrana timpánica y esa sería la información que pasara, de verdad al final se podría perder mucha información porque la mayoría se reflejaría hacia el oído externo, más o menos como el 90%. Entonces, por eso está ese papel muy importante de amplificación de los sonidos por parte de los huesecillos. Listo. Entonces, ya hablando de la cóclea, vamos a tener que, pues significa caracol, va a estar como tal en este laberinto óseo, como lo pueden ver ustedes, y va a comunicarse con el conducto auditivo externo por medio de dos orificios. La ventana oval, que va a ser esta que tiene contacto con el estribo, y otra ventana que va a ser la ventana redonda, que va a tener un diafragma. Esta ventana redonda va a ser muy importante porque si ella no existiera, el estribo no podría transmitir pues este impulso porque este líquido sería incompresible. Entonces, lo que va a permitir este diafragma es que se expanda o vibre esta ventana redonda en respuesta también al movimiento que hay en este líquido. Ahorita, viendo mejor todo lo de este componente coclear, vamos a hacer ahora un corte en esta parte para ver bien qué es lo que hay dentro de este caracol. ¿Qué va a hacer esto? Entonces, les comenté que vamos a tener también esta membrana, este conducto membranoso, perdón, y nos va a dividir esta cavidad en tres partes. Vamos a tener una rampa vestibular y una rampa timpánica. También un conducto coclear como tal, que también puede llamarse rampa media. Además de esta rampa vestibular y esta rampa media, en medio de ella vamos a tener la membrana vestibular o de Reissner, mientras que entre pues, la rampa media y la rampa timpánica vamos a tener es la membrana basilar. Ya sobre esta membrana basilar va a estar el protagonista hoy, que va a ser este órgano de Corti, que va a ser el que nos permita transmitir todos estos estímulos sonoros. Ahorita sí hablemos de la percepción de los sonidos como tal, cómo está haciendo este órgano de Corti, todo este caracol para percibir los sonidos. Listo. Entonces, acá vamos a tener cómo se vería este órgano de Corti si lo estiráramos. Digo, este caracol si lo estiráramos. Va a dar una particularidad y va a ser como, dependiendo de la distancia, se van a transmitir diferentes sonidos, pues con preferencia. Entonces, miren que aquí está el 1 y aquí vamos a tener de verdad la longitud de onda que puedan tener, pues los hercios que puedan tener esos sonidos. Y miren que vamos a tener unos sonidos con mayores cifras en hercios cuando estemos más cerca como tal de esta membrana, pues de esta ventana oval, mientras más cerca estemos del helicotrema, que viene siendo como el final del caracol, van a ser pues ondas que tengan una menor cantidad de hercios. Entonces aquí vamos a tener ondas que tienen menores frecuencias y aquí vamos a tener ondas con mayores frecuencias.
Ya acercándonos como tal al órgano de Corti, de verdad qué es lo que está pasando cuando llegan estas ondas. Listo. Vamos a tener esta membrana basilar que les estaba comentando y lo que va a pasar es que cuando lleguen esas ondas, la membrana basilar va a vibrar. Entonces vamos a tener un punto que se llama como punto de pivote, que va a ser un punto fijo. Y lo que va a ocurrir es que si llega el sonido, va a haber una vibración y esta vibración va a causar unos movimientos por estas mismas fuerzas que va a generar sobre las membranas. Entonces se dice que vamos a tener una fase que va a ir hacia arriba y una fase que va a ir hacia abajo. Y son estas fuerzas que pueden ser como de cizañamiento, si les ponemos algún nombre, las que van a causar pues este movimiento de los estereocilios de estas células que va a causar pues como tal esta despolarización. Entonces, como les comenté, vamos a tener estos cilios que van a estar pegados como tal van a estar pegados como tal porque van a tener unas proteínas muy específicas. Estas proteínas van a ser proteínas filamentosas que van a estar como tal en los extremos de cada uno de los estereocilios, que como pueden ver van a variar de longitud y suelen estar dispuestos de los más cortos a los más largos. Entonces, esto se dice que es una deflexión de los estereocilios, cuando ellos tienen esta deflexión, lo que va a ocurrir es que estos canales, que van a ser canales de transducción mecanoeléctricos, van a abrirse por este estímulo mecánico y al abrirse van a permitir como tal la entrada de estos iones de potasio, los cuales van a causar la despolarización de la célula. Cuando se despolarice la célula, lo que va a ocurrir es que va a haber una liberación de vesículas, las cuales van a permitir, ya con las aferencias a las neuronas que van a seguir, la transmisión como tal de esos impulsos. Es particular porque dependiendo de la situación, pues más bien de la dirección en la cual ocurre esta deflexión de los cilios, si hay una despolarización o una hiperpolarización. Entonces aquí también les dejo como tal los pasos que van a ocurrir, que van a ser primero este desplazamiento en paralelo, que se estiren estos canales y que se abran, que entre el potasio y se despolarice. Aquí es lo que les estaba comentando, entonces puede haber despolarización e hiperpolarización dependiendo del movimiento. En la despolarización es lo que les comenté, que va a haber una entrada de potasio, mientras que en la hiperpolarización, mire que estos canales de verdad nunca se van a abrir. Ahorita hablando como tal de las aferencias de este componente coclear, vamos a tener varios. Entonces, aquí pueden ver el conducto auditivo externo y aquí veríamos saliendo esta división coclear de este nervio vestíbulo coclear y vamos a tener que llegar a estos núcleos cocleares ventrales, que pueden ser, a estos núcleos cocleares en general, que pueden ser el coclear ventral, el coclear dorsal, también el núcleo olivar superior. Que todos también van a estar como tal, es en este piso del cuarto ventrículo, pues, o cercano a estas zonas. Aquí ya van a ver como que varias divisiones de a dónde se pueden ir, pues, esta información, dependiendo del núcleo que llegue. Entonces, en el núcleo coclear dorsal vamos a tener que generalmente esas células van a proyectarse a través de la línea media por medio de una estría llamada la estría acústica dorsal y luego van a pasar al lemnisco lateral para hacer sinapsis en el colículo inferior contralateral. Después vamos a tener como tal el núcleo coclear ventral. En este lo que va a ocurrir es que va a... Espérate, ¿puedes volver a repetir esta parte, pero un poquito más pausado? Tranqui, ya voy, que igual esta no es como la mejor forma, pues la mejor imagen para verlo, y creo que esta es la que dejé, sí. Entonces, en el núcleo coclear dorsal como tal, este que vamos a tener aquí, aunque de verdad tocaría verlos más con los ojos de la fe, vamos a tener que se va a proyectar a través de la línea media por esta estría acústica dorsal que vemos aquí. Luego, al pasar por esta estría acústica dorsal, va a subir por medio de este lemnisco lateral que vemos aquí para hacer sinapsis en este colículo inferior que va a ser contralateral al que entró. Ya luego pues va a seguir por por las mismas vías que vamos a ver ahorita cuando hablemos de la corteza, pues en la próxima diapositiva. Vamos a hablar ahorita, pues más lento, del núcleo coclear ventral. El núcleo coclear ventral que vamos a tener, que empieza aquí, va a tener la particularidad de que se va a proyectar bilateralmente, entonces es esta línea más verde oscuro. Al proyectarse bilateralmente lo va a realizar principalmente por medio del cuerpo trapezoide, que pues es algo que ustedes vieron más de cerca cuando vieron la anatomía interna del tallo, y luego de esto va a seguir por una estría acústica, pero que se va a llamar estría acústica intermedia. Después de esto lo que va a ocurrir, miren que aquí está señalada la estría acústica intermedia, lo que va a ocurrir es que va a subir por medio de este lemnisco y luego va a llegar a un complejo nuclear olivar superior, que es el mismo. Sí, mírenlo, va a llegar a este complejo nuclear olivar superior
y tras llegar a ese complejo nuclear olivar superior, que va a permitir sobre todo esta localización del sonido, porque miren que va a tener dos lados, entonces va a ser una particularidad de este núcleo, lo que va a hacer es que se va a proyectar al complejo nuclear olivar superior, que es el que sigue, que viene siendo, pues que viene siendo el que va a venir. Después de estar como que tal en este complejo nuclear olivar superior, va a seguir el mismo camino que comentamos a través de los lemniscos laterales hacia los colículos inferiores, que son estos. Y ya tras pasar por estos colículos inferiores, vamos a tener ya otra zona de relevo antes de llegar a la corteza. Listo. Ahorita sí hablemos un poquito de la corteza auditiva. La corteza auditiva viene teniendo una distribución bastante particular, como le pueden ver en la imagen. Entonces vamos a tener varias zonas aquí. Principalmente vamos a tener como que una corteza auditoria primaria y secundaria, que va a tener una distribución que va a ir como hacia adentro. Entonces miren que si vemos el cerebro solo por fuerita, va a estar por fuera esta zona roja que va a corresponder a la corteza auditoria secundaria, mientras que si lo abrimos, ya tendríamos adentro la corteza auditoria primaria. Bueno. Entonces, sí, muchachos, aquí ya sería si realizáramos un corte diferente, como pueden ver que está distribuida esta corteza auditoria. Entonces, miren que sobre todo en esta corteza auditoria secundaria, donde vamos a tener el área de Wernicke. Entonces, esta va a ser la que tenga un papel, sobre todo importante en lo que viene siendo comprender como tal el habla o lo que se está escuchando. Pero sí, muchachos, pues es que esto es como así a vuelo de palo lo que viene siendo la corteza auditiva. Entonces, antes de pasar al enfoque clínico, les quería preguntar, ¿les quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? Pues no sé, o sea, depende como qué tanto, o sea, qué tanto van a evaluar esto en el parcial, porque digamos, esas áreas no tienen Ujú. números también. Y el área de Broca también no la deberíamos ver acá. Es que los números, recuerda que Broca viene estando más en corteza motora. Entonces, más que hayan números, los números van a constituir ya lo que son las áreas de Brodmann. De Brodmann. Se supone que todo el cerebro va a estar clasificado por áreas de Brodmann, sin embargo, pues eso depende ya de cómo se los pregunten. Pero para que les pregunten las áreas de Brodmann correspondientes a cada corteza auditiva, me parece un poco agresivo, porque generalmente solo preguntan las clásicas de la 312, que viene siendo la sensitiva. Listo. Pero Entonces, ¿qué más deberíamos saber acá? Digamos, una lesión me genera una afasia, pues como de que no, pues de que entiende, que escucha, pero no es capaz de comprender lo que se le dice, o cómo serían entonces las lesiones acá. yo creo que el tema de las afasias lo podemos ver ya cuando se hable de habla, que viene siendo creo que para el tercer parcial, porque al final las afasias no vienen siendo tampoco tan localizacionistas, porque podemos tener las clásicas de Wernicke y Broca, la Broca que va a ser ese paciente que puede hablar, pues que no puede hablar, mejor dicho, porque tiene ese compromiso en el área motora, mientras que Wernicke, como les estoy explicando, que Wernicke es para entender el lenguaje, si yo me jodo Wernicke y de alguna forma súper localizada por una CBI muy de malas, va a tener es un compromiso como tal en la forma en la que yo entiendo. Pero al final esto no va a ser así porque van a ser cuadros clínicos como tal, digamos una fascia de Broca por dañarse esta zona, van a ser pacientes que como no pueden hablar, pero sí entender, ellos digamos pueden hablar muy lento, pueden hablar como niños, que es como una habla llamada habla telegráfica, entonces yo juego pelota, porque como les cuesta hablar, van a usar poquitas palabras, mientras que los de Wernicke incluso pueden hablar demasiado y cosas sin sentido. Entonces, lo que les estoy intentando decir con esto de las afasias por encima es que vienen siendo más cuadros clínicos complejos o no complejos necesariamente, sino que van a tener varios síntomas y van a tener como que esta constelación que ya van a definir los tipos de afasia específicamente. Si quieren, les puedo mandar ahorita un cuadro conceptual que muestra como tal esas características de las afasias, que viene siendo como que un diagrama de el paciente entiende, si no entiende, entonces qué es, así tal, 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 tal. Y con eso podrían tener más o menos un concepto de las afasias, pero sí, es que afasias no viene siendo, no es solo audición, sino muchas cosas más. Audición es más que todo hablar de hipoacusias, pero ahorita Listo. sí Y que les mando lo de las una afasias. última preguntita para ya dejarte avanzar. Digamos, referencia Dale. anatómica que Estrada siempre pone, pues, como preguntas así en el parcial. Aquí, digamos, área de Wernicke, podemos, si nos preguntan, podemos responder como giro temporal superior o más o menos qué.
Sí, suele ser giro temporal superior. Dijo, mira, pero este va a ser como tal la secundaria, porque lo que va a pasar es que la primaria va a estar posterior, pero desde anatomía macroscópica externa sería la corteza auditoria, pues secundaria va a ser ese giro temporal superior, si se los preguntan así. Bueno, listo, gracias. Listo. En cuanto a las vías, pues también está toda esta división de la corteza auditiva. Vamos a tener una clasificación más, pues como más profunda, por decirlo de una forma, que no va a ser tan macroscópica, que va a ser en diferentes zonas como la A1, la B1, la S1, que ya van a depender. Pero debido a que pues la idea es solo mencionar lo que les pueden preguntar, si algo en general se dice que estas clasificaciones están sobre todo muy estudiadas en monos, pues en macacos. Entonces por eso como que no se las traigo, pero si llegan o pues si les interesa saberlas, cómo son, se las puedo mandar si quieren. Pero es eso, de verdad, están bien definidas es en monos, no tanto en personas. Así hablemos del enfoque clínico por encima. Así como hablamos de este par como parte coclear y parte vestibular, vamos a tener una exploración de rama coclear y vestibular. Y esto por dos pruebas fundamentales, que van a ser la de Weber y la de Riné. Estos van a ser diapasones. Entonces son de esos, pues los diapasones yo llego, les pego y vibran. Y viendo, dependiendo de esa vibración, es lo que yo uso para evaluar la audición del paciente. Entonces vamos a tener dos formas en las cuales se pueden transmitir estas ondas, que va a ser la vía aérea y la vía ósea. Entonces yo tengo a mi paciente, pongo a vibrar el diapasón, que va a tener también unos hercios específicos, pero eso ya son cosas de los neurólogos que cargan con esos bolsos llenos de diapasones. Y primero lo que voy a hacer es pasársela al paciente por la vía ósea y decirle, cuando deje de oírlo, porque eso suena, pues no sé cómo escribir cómo suena, eso suena como una vibración. Cuando deje de oírlo me avisa y después yo se lo pongo en el hueso. Pues en el hueso que va a ser específicamente el mastoides, que este va a estar luego. Se supone que al final la conducción por medio del aire debería, bueno, la conducción por medio del aire debería ser por más tiempo que la ósea. Creo que es al revés. Creo que la conducción ósea la que tiene que ser por mayor tiempo del aire. Pero entonces esta va a ser la primera que vamos a realizar, que va a ser esta prueba de Riné. Entonces miren que cuando tengo una prueba de Riné que va a ser negativa, vamos a tener que el paciente tiene una hipoacusia de conducción. Es decir, cuando el paciente escucha más tiempo por esta vía ósea que por la aérea, voy a decir que tiene una hipoacusia de conducción. Si el paciente de verdad no hay una diferencia en cómo escucha por la vía aérea y la vía ósea, vamos a tener que tener un rine positivo y nos va a hablar más bien de una hipoacusia de percepción. Imagínenselo de esta forma, la hipoacusia de conducción puede ser, digamos, porque yo tengo un tapón de cera, entre otras cosas que no permitan que de verdad el sonido viaje por esta vía como tal del aire. Entonces, por eso el paciente puede no escuchar mucho tiempo por el aire, pero cuando se lo pongo en el hueso, él sí escucha. Mientras que la de percepción puede ser ya una alteración como tal de este nervio, que esté haciendo alguna enfermedad desmielinizante, que tenga un tumor, que a veces hay unos tumores específicos de estos nervios que pues, son bastante interesantes. Entonces así lo pueden entender. Entonces un RINE negativo es que ese paciente escucha más por vía ósea y va a hablarme de hipoacusia de conducción, porque tiene el tapón de cera, digamos. Y la hipoacusia de percepción va a ser cuando él de verdad escucha como debería ser, pero de verdad lo que está jodido puede ser este oído interno o puede ser, digamos, el nervio. Weber lo que va a hacer es que yo voy a poner a vibrar el diapasón y se lo voy a poner aquí pues en la cabeza como tal, en un punto central. Y lo que vamos a ver aquí es lateralización. Entonces, dependiendo de cómo se lateralice, yo puedo distinguir mejor si es una hipoacusia de conducción o de percepción. Generalmente yo hago primero Rine y después Weber por eso. Entonces, cuando se me lateraliza al lado en el que yo tengo el Rine malo, yo suelo pensar que es una hipoacusia de conducción. Mientras que si se me lateraliza al oído bueno, voy a hablar de una hipoacusia de percepción, por lo mismo que les estoy diciendo. Si un Weber yo lo realizo y se me lateraliza, lo normal es que ni siquiera se lateralice, bueno, pues para que quede claro. Si se me lateraliza al lado sano, es porque, verdad, este oído es el único que puede escuchar. Entonces, por eso le va a tocar viajar por ahí. Si se me lateraliza al oído que está enfermo y que yo me di cuenta de que está enfermo porque el riné le dio alterado, yo voy a hablar de una hipoacusia de conducción por eso mismo, porque en estos pacientes voy a tener una transmisión ósea aumentada, como también para compensar que ellos de verdad no están pudiendo escuchar por vía aérea.
¿Sí entendieron esta exploración de la rama coclear más o menos? Esto después lo van a ver más. Lo importante es tener en cuenta esta tablita, que es como el pastel clásico, y que existen estas dos pruebas. Sí, muchachos. Sí, no, tal vez. Ese silencio. Bueno, si algo les voy a mandar un videito ahora de cómo se evalúa este Weber y este Rinne, y ustedes también viendo el video junto a esta tabla van a entenderlo mejor. La exploración de la rama vestibular, como ustedes saben que lo vestibular es más bien equilibrio, yo lo puedo evaluar de otras formas. Voy a tener primero el vértigo, que pues si un paciente viene con vértigo, una de esas causas puede ser que tenga una alteración vestibular, pero también va a haber vértigo central. Vamos a tener un romber, que ya van a ser otras pruebas que ustedes vean en quinto, pero también vamos a tener unas marchas muy especiales, porque miren que como yo tengo ese vértigo, como yo tengo esa alteración en la percepción de cómo está mi cuerpo, cómo está mi cabeza y mi equilibrio, voy a tener unas marchas bastante específicas. Va a haber una marcha llamada marcha en zigzag y una que se llama marcha en estrella Davinsky-Weil, que se las voy a mostrar como para que no se les olvide, porque es muy particular. Entonces, miren, aquí está la señora y yo le digo, camine hacia adelante y hacia atrás, pero cierre los ojos. Y miren lo que ella va a empezar a hacer. Cada vez que esté volviendo a hacer la caminata hacia adelante y hacia atrás, va a empezar a darse la vuelta hacia el oído que ya tiene afectado. Entonces va a empezar a dibujar algo que es como una estrella, y por eso se va a llamar marcha en estrella. Y el nombre de Babinski-Weil ya viene siendo pues un epónimo que se les da. Y esto pues se ve mucho en compromisos vestibulares de un solo lado. Ahí les queda como dato más bien autista, porque no creo que se los pregunten en el parcial, pero ya saben, un enfoque clínico del paciente con alteración de la rama vestibular, lo ven porque se queja de vértigo, porque tiene unas pruebas de Romberg, que es que yo le digo, párese y cierre los ojos, y él se va a caer, porque miren que tiene esa alteración del equilibrio, va a tener alteraciones en la marcha porque va a ser en zigzag o puede hacer una estrella, y va a tener un signo llamado de Varani, que van a ver después, y esto también va a comprender unos síndromes, así como hablábamos en síndromes de las afasias, también en los síndromes vestibulares, que pueden ser periféricos o centrales, dependiendo de cómo sea el vértigo, cómo sienta que él se mueve el entorno en relación a él, hacia qué lado se caiga, qué tanto dure pues este vértigo, y el nistagmo, que va a ser pues otro hallazgo que van a ver más adelante, pero si esta tabla se las dejo, sobre todo es por si quieren curiosear, porque ustedes se van a quedar con las diapositivas. Ya habiendo hablado de este enfoque clínico del paciente, pues en general con alteración en este par, el par vestíbulo-coclear, ¿les queda alguna duda, muchachos? Bueno, lo coclear ya saben que es hipoacusias, y las hipoacusias van a dividirse como tal en una hipoacusia de conducción o de percepción. Y ya el vestíbulo, pues los síndromes vestibulares pueden ser periféricos o centrales. Y yo voy a ver un paciente que se va a quejar de vértigo y va a tener alteraciones en la marcha y también en otros signos. Eso es rápidamente el enfoque clínico de estos pacientes y lo que les pueden preguntar, sobre todo lo de hipoacusias. Lo de los síndromes vestibulares no creo que se los pregunten. ¿Sí les queda claro? Sí, Espero. María, sí. Ah, listo, me alegra. Pues ahorita sí, ya pues habiendo hablado de este tema, vamos a retomar lo que aprendimos hoy, que va a ser por medio de este quiz. Pues va a ser un quiz, pero verdad es anónimo para que no se preocupen, la idea es que respondan, que la verdad todos estamos aprendiendo aquí también. Entonces, aquí yo puedo ver lo que ustedes contesten y a ustedes les va a dar la opción de contestar. Entonces, Pablo, ¿estás acá conectado? Creo que Pablo no está. Es que creo que estaba afuera. Bueno, listo. Majo, Entonces, yo no sé cómo entrar a ese quiz. Pues yo tengo la presentación, pero ya me apareció. ya, es que estaba pasando la diapositiva. Listo, entonces aquí vamos a tener cuál es el ion más importante en la despolarización auditiva. Entonces vamos a tener el calcio, el sodio, el potasio o ninguna de las anteriores. Cuando respondan, yo puedo ver aquí quién respondió y miren que de verdad no sale ningún nombre. Entonces, 9, ¿cuántos estamos en la reunión, muchachos? 48. 48, impresionante. Listo, entonces deberían haber 48 muchachos. No se los voy a mostrar para que no se sesguen con las respuestas de los demás. 53. Vamos, ustedes pueden.
Yo creo que no nos hemos metido porque no sabemos cómo. O sea, ¿tienes el link o algo? Sí, o sea, ustedes se meten acá a esta página y meten esto. Ya se los voy a mandar también. Es como como una especie de Kahoot, pero diferente. Entonces ustedes meten estas 6 letras y ya se pueden meter y ven la diapositiva con las respuestas. Bueno, se mandó gigante las letras, no sé por qué. Pues al chat, pero ahí les quedaron. Listo. Según esto, hay 32 personas aquí conectadas. Entonces, si quieren, vamos viendo mientras los demás se unen. Ya saben, esta es la página que se las dejé en el chat y aquí siempre va a aparecer el código. Entonces, pueden unirse sin ningún problema, muchachos. Vamos viendo cómo contestan. Listo. Tenemos que 26 contestaron que es el potasio. Muy bien, muchachos. Como recuerdan, aquí en las diapositivas podemos volver a ver sobre todo esta vía de señalización. Entonces miren que estos canales mecanoeléctricos selectivos de cationes, que también va a tener este nombre específico, HCMET, lo que van a permitir es la entrada de potasio específicamente. Entonces, muy bien, muchachos, se ve que están aprendiendo, qué bueno. Estas preguntas son pues, lo más importante de la charla. ¿Cuál de las siguientes es una función de los núcleos vestibulares? A. Respuesta flexora ante caídas. B. Coordinación motora de pares oculares con la cabeza. C. Control de la aceleración lineal y posición de la cabeza. D. Todas las anteriores. Y aquí puedo ir de una vez viendo cuántos contestan. Recuerden que es anónimo, eso es sin miedo a la muerte, no pasa nada. Ya tenemos que 32, 35, 38 de 44. Y ahí como que paró. Bueno, vamos viendo qué han dicho. Entonces, coordinación motora de pares oculares con la cabeza. Mira que no estás mal, porque aquí, como pudimos ver, incluso en los núcleos, que estos vienen siendo el componente coclear, los del vestibular están acá. Miren que incluso vamos a tener que específicamente se conecta con estos núcleos que son importantes, pues en general los núcleos oculomotores, el tercero, el cuarto y el sexto. Entonces sí, pues muy bien, esa es una de las funciones que tiene, pero también va a controlar la aceleración lineal y posición de la cabeza. Por eso mismo que les estaba comentando de los canales semicirculares, el utrículo y el sáculo. La respuesta flexora a caídas, aunque no lo dije explícitamente, miren que también por esa misma posición del cuerpo que nos permite tener todo este sistema vestibular, nos va a permitir también saber cuando nos caemos y por lo tanto activar una respuesta flexora. Entonces, todos los muchachos que contestaron todas las anteriores, muy bien, que fueron la mayoría, entonces los felicito mucho. Y a las 2 personas que contestaron esto, que ya vi que uno quitó la opción, también los felicito porque entonces sí prestaron atención, pues esas sí son 2 funciones que hay. Veamos esta, que viene siendo abierta y ustedes pueden ir escribiendo. La idea es que contesten lo que ven en estas partes. Entonces, vibración ósea o aérea viaja hacia conducto auditivo externo y choca ¿con qué choca, muchachos? Luego se transmite la vibración hacia los huesos del oído. El estribo choca con la tal. Genera vibración que se desplaza por medio de la tal. Por la cóclea y canales semicirculares. Hay movimiento de las cilias. Se abren canales que generan la despolarización en las neuronas de Kepler y se transmite hacia los núcleos del tallo. Entonces, como les dije, es abierta. Pueden colocar lo que ustedes vayan respondiendo aquí. Y vamos viendo. Entonces, por ahora van 34 de los 47 que están conectados. Y mientras ustedes contestan que esta está abierta y pueden tardar un poquito más, yo voy a ir anotando lo que les voy a compartir, que va a ser como las áreas específicas de la corteza. También les voy a compartir para que tengan bien claro lo que vino siendo el video de Weber y Rine para las hipoacusias, aunque creo que esas hipoacusias se las preguntan es en el próximo parcial. Si quieren, podemos hacer tutoría de hipoacusias, aunque no está como tal
en el cronograma de tutorías, pero pues es un tema importante y es chévere, entonces podríamos hacerlo. Listo, entonces aquí nos dicen membrana timpánica, membrana oval, perilinfa y potasio. Entonces, para ver las potasio y el octavo par. Entonces, miren, membrana timpánica, muy bien, esa sí es la primera. Membrana viene siendo como tal ventana oval. Mira que la membrana no es como un buen término porque, verdad, ahí no es una membrana, eso es como un hueco por el cual va a pegar pues los huesecillos. Luego, perilinfa, muy bien, potasio y pues vestíbulo coclear, octavo, perfecto. Oval, endolinfa, recuerda que es perilinfa, pues no las puede confundir, pero es perilinfa. Potasio y octavo. Porque perilinfa, si ahí no está ya la endolinfa. Es como tal por el líquido que se encuentra adentro, entonces aquí podemos ver incluso en la imagen. Mira, sí, aquí es endolinfa, la perilinfa es la que está afuera. Sí, muy bien por la aclaración. Dentro del conducto coclear, muchachos, es endo de adentro, si así lo pueden recordar mejor. Como tal, se me va a apagar. Y afuera, en vestibular y timpánica, va a estar la peri. Entonces, sí, como que eso es en lo que se han rajado, pero ya. Perilinfa, No, potasio. pero no, las vibraciones no se transmiten pues por la perilinfa, porque son las que vibran contra la membrana basilar. membrana basilar. Entonces sí es la perilinfa. No. Sí, enredada. A ver, las vibraciones van a entrar a la perilinfa. La perilinfa hace vibrar esta membrana basilar, que va a hacer que la membrana tectoria haga que se extiendan estos estereocilios. Y la extensión de los estereocilios hace que entre potasio, como lo vimos. Entonces sí es peri. En esa cascarita. Entonces vemos, choca con la membrana timpánica. El estribo choca con la ventana oval. Es una ventana, no una membrana. Entonces, si ponen membrana oval o algo, yo creo que se los anularían. Luego, la vibración puede transmitirse por medio de la endo y perilinfa, pero verdad la que va a causar este movimiento de la membrana basilar va a ser el movimiento, pues la vibración de la perilinfa. Pero en general la vibración va a transmitirse por las dos. Que luego va a pasar por toda esta cóclea y los canales semicirculares y van a verse los canales de potasio que ya vimos y es el octavo par. Muy bien. Ay, se va a apagar el computador. Listo, mientras tanto vayan leyendo esta en lo que yo lo conecto. ¿Qué es la conducción ósea y aérea en la audición? Esta es más larga, pero así pueden que les hagan las preguntas en el parcial. Entonces, para que vayan aquí marcándolo. Es de opción múltiple. Volví. Estaba conectando el computador. Han contestado 21 de los 47 que son. Entonces, la primera hace referencia a la transmisión del sonido por medio de continuidad física y la segunda por medio de vibraciones. B, la primera se refiere a la transmisión de sonido por vibraciones a través de los huesos torácicos, vertebrales, para terminar en la membrana timpánica. La segunda se refiere a la transmisión sonora por medio del aire hacia el área auditiva primaria. C, es la transmisión del sonido por vibración ósea desde los huesos craneales hacia el oído medio e interno. La segunda es la transmisión por medio del aire que ocasiona la vibración de la membrana timpánica y del aparato coclear. D, todas las opciones anteriores, pues respuestas anteriores son correctas. Ya respondieron 36 de los 47, entonces yo creo que podemos ir bien. Entonces la mayoría ha contestado la C. Entonces vamos a ver por qué no son. Vamos a hablar de ósea y después de aérea. Entonces, en la A nos hablan transmisión de sonido por medio de continuidad física y segunda por vibraciones. Entonces, esto en teoría no estaría del todo mal. Pero ustedes saben que esto se las pusimos sobre todo porque ustedes saben que en los parciales suelen haber como que respuestas verdaderas, pero hay unas más verdaderas que otras. Entonces, esa la dejamos ahí mientras tanto. La segunda, la primera se refiere a la transmisión de sonido por vibraciones a través de huesos torácicos vertebrales. Entonces, aquí ya podemos ir dudándolo porque huesos torácicos y vertebrales, entonces no. Y luego dice transmisión sonora por medio de aire hacia área auditiva primaria. Ya sabemos que la área auditiva primaria pues no va a llegar por medio del aire hasta el cerebro, entonces así la podemos descartar.
La C nos habla vibración ósea de huesos craneales hacia oído medio de interno y luego por medio del aire hacia membrana timpánica y aparato coclear. Entonces, efectivamente es la C. Aunque la A en teoría no estaría tan mal, de verdad la C es más correcta y por eso uno marcaría la C. Todo, sí, sí está claro, muchachos. Esta. Sí. Listo. ¿Cuál es la diferencia entre una hipoacusia neurosensorial y una de conducción? Es abierta. Y recuerden que es anónimo, entonces no pasa nada si la embarran. Han respondido 19, esperemos que otros respondan. Van 23. Van 25, vamos a ir viendo. En la neurosensorial hay daño a los nervios cocleares o las vías de estos nervios, mientras que la de conducción es por un daño en el oído externo, medio, y ahí va escribiendo él. La neurosensorial refiere a una lesión en el órgano de corte y la de conducción en el oído medio. 1. Lesiones de estructuras cerebrales y 2. Lesiones en las partes físicas del oído. La neurosensorial significa que hay alteración de los nervios que transmiten las señales y la de conducción es una interrupción que impide el paso de las ondas por los conductos. Interesante, están contestando muy bien. La neurosensorial por daño de los núcleos que perciben el sonido y la de conducción por taponamiento. Ese era algo que impide el paso del aire. ¿Alguien borró la respuesta? Es que es anónimo, pues no tienen que borrar los muchachos, no pasa nada. Otra persona dicen que la de conducción se implicada la parte ósea. Entonces, de verdad lo que han contestado no está mal. Solo que no viene siendo como tal la respuesta más adecuada o no están usando las palabras que son. Entonces, cuando hablamos de una pérdida de audición o una hipoacusia neurosensorial, como han dicho algunos en sus respuestas, es cuando esta hipoacusia es causa de una lesión, ya sea en el oído interno o en el nervio que conecta el oído con el cerebro. Hipoacusias neurosensoriales que sean por alteraciones pues digo, en las partes corticales, es decir, en corteza auditiva y todo, no suelen llamarse hipoacusias, pues hipoacusias neurosensoriales, por lo mismo que ya estaba diciendo su compañero, allá hablaríamos más bien de pronto de una fascia de Wernicke, que el paciente escucha, pero verdad no está entendiendo, por decirlo de alguna forma. Entonces, por esa parte, que les quede claro, neurosensorial, cuando viene siendo una lesión del oído interno o del nervio, pues de todo ese par. Y la hipoacusia de conducción, como ya todos han dicho, pues muchos han dicho, es ya más bien por un problema mecánico. Tú puedes decir, la hipoacusia de conducción es por un problema mecánico y ya, te curaste en salud. Porque ahí ya estás hablando de todo lo que pueda causar un problema mecánico, ya sea un tapón de cera, que el conducto auditivo esté tapado porque tienes una atresia, es decir, no se te generó el conducto auditivo, entre otras. Pero sí, la idea es que lo entiendan. No sé, total. La sensorial por los sensores, pues más no está. Entonces recuerden, neurosensorial por el par, porque ahí es daño en el par o en el oído interno. De conducción por daño mecánico. De las siguientes es una función de los núcleos vestibulares. Eso ya estaba, finjan demencia. ¿Cuáles son los componentes del sistema vestibular? También es abierto. Van 23.
Vamos viendo 28. Vamos viendo. Utrículo, sáculo y conductos semicirculares o canales. Está bien. Conductos. Incluso los puso. Posterior, anterior, lateral, horizontal. Qué profesionalidad. Está poniendo incluso la endolinfa. Pero sí, muchachos. Utrículo, sáculo. Las ampollas son parte de los conductos semicirculares. Son esa primera parte del conducto que lo que hace es que se ensancha y ahí es donde vamos a tener esa parte gelatinosa que se va a desplazar y va a causar esa despolarización. Entonces, muy bien, muchachos, les están diciendo muy bien, X, Y, Z, así no te, pues estás entendiendo la idea de que verdad están los tres planos, pero tienes que saberte los nombres, porque si te lo llegan a pedir abierto, que yo no creo, te lo anulan, creo, muy probablemente. Entonces, sí, muchachos, espectacular, melo caramelo, les quedó claro ese tema. Y ahorita sí, ¿cuál es la función correspondiente de cada estructura? Del utrículo y el sáculo y de los canales semicirculares. También es abierta, ya van 9. Ya van 19. Ya van 20. Vamos, muchachos, estoy dando ánimo, no se tienen que preocupar. Incluso hay algo que pasa mientras ustedes contestan, les cuento, que es que ustedes recuerdan que hablamos de los otolitos que se encuentran en el utrículo y el sáculo. Hay una enfermedad en la cual esos otolitos, lo que pasa es que ellos no deberían estar en canales semicirculares, pero terminan a veces estando porque se mueven. Entonces ellos están libres ahí, entonces a veces llega y uno se va por el canal semicircular. Y eso lo que va a hacer es que le va a causar a la persona un vértigo, pero ni el más perro. Es impresionante. Y generalmente esa hace parte de una enfermedad que se llama vértigo posicional paroxístico benigno. Ush, qué autista. Un dato, no, no es tan autista. Y es muy chistoso porque pues de verdad, no se conoce bien la causa, pero una de las propuestas vienen siendo esos pacientes que se les va un otolito por allá. Y cuando se les va, lo que va a ocurrir es que terminan con ese vértigo y se los pueden corregir, ¿saben cómo? Con unas maniobras especiales en la cabeza que lo que van a hacer es que hagan que el otolito se mueva por esos canales semicirculares y vuelva a entrar al utrículo o el sáculo. Y quedan curados. Espectacular. Entonces, ya mientras yo les contaba eso, 22 de ustedes contestaron. Entonces, utrículo, posición de la cabeza, sáculo, gravedad. Pues el utrículo y el sáculo, más o menos. Canales semicirculares, coordinación del equilibrio de la cabeza. Bueno, veamos otra. Utrículo, recibir información de la gravedad. Canales semicirculares, posición de la cabeza, sáculo, ni idea. Ampolla, percibir el cambio en el paso de endolinfa. Pues, en teoría, pues no está mal. Pasar la endolinfa y percibir el plano en el que se encuentra el cuerpo. Bueno, muchachos, no los veo tan mal. Entonces, vamos a tener esos tres, utrículo, sáculo y canales semicirculares. Muchos han puesto que el sáculo no tienen ni idea, y está bien. Generalmente uno une la función del utrículo y el sáculo. En ambos, uno lo que generalmente dice que ellos hacen viene siendo que informan al cerebro sobre el movimiento de la cabeza. Eso es lo que va a hacer el utrículo y el sáculo. Pues sí, va a hablarnos de la posición de la cabeza y la posición de ella en relación a la gravedad, porque recuerden que vamos a tener esos otolitos que van a estar libres y van a estar afectados por la gravedad, entonces su papel va a ser principalmente ese. El canal semicircular nos va a dar información sobre todo... Ana, no me arrepiento. Es una tutoría. Los canales semicirculares nos suelen hablar sobre todo del equilibrio, aunque también nos pueden dar información sobre el movimiento de la cabeza, pero en esos tres planos. Entonces, la verdad, esta es una pregunta que puede ser bastante
pues que hay que contestar de una forma muy específica. Entonces, el utrículo y el sáculo van a tener este papel especialmente en relación a la gravedad, mientras que los canales semicirculares nos hablan de la posición en esos tres planos y también tiene un papel muy importante en el equilibrio. ¿Sí les queda claro? Sí. Perfecto. Entonces, sí, no se preocupen, pueden unir la función del utrículo y el sáculo. Una persona va en el ascensor del piso 1 al piso 20 y logra hacerlo sin marearse. ¿Qué estructura vestibular le permitió hacerlo? Utrículo, sáculo, canal semicircular o membrana oval. Han contestado 20. Acá hay una cascarita chiquita. Y mientras tanto les voy a ir buscando la foto. Utrículo, sáculo y canales semicirculares. La foto de esta. Ya tenemos 31 personas. Utrículo y sáculo van muy a la par, igual que canales semicirculares. Membrana oval ya sabemos que no, porque la membrana oval va a ser esa que permita pues, ese paso de las vibraciones. Entonces, muchachos, yo como les comenté, esto No, es... no era pues ventana. Sí, ventana. También por eso está mal, imagínense. Las preguntas las hizo Pablo, que no apareció y me está tocando hacer su actividad. Todo mal. Pero bueno, sí, precisamente se debe decir ventana, no membrana. Por lo que ya comentamos, eso no es una membrana, es un hueco. Ya si estuviera bien escrito, no sería porque, de verdad, eso no, pues no tiene nada que ver con esto. Eso solo, pues el papel de la ventana vale es permitir ese paso de las vibraciones. Están muy parejos los tres, ¿y eso por qué? Por lo que les estoy diciendo, de verdad, las funciones aquí se solapan mucho. Para uno poder contestar esto adecuadamente, hay que tener un conocimiento específico de la función de cada uno. Entonces, los canales semicirculares, siendo muy específicos, permiten la orientación de la cabeza o saber dónde está en relación a los tres planos. En los tres planos. El utrículo y el sáculo van a relacionarse más con aceleraciones lineales, además de la posición de la cabeza. Pero la posición de la cabeza va a ser principalmente canales semicirculares. Utrículo y sáculo, aceleraciones lineales. Pero dependiendo de la aceleración lineal, va a ser si es utrículo o sáculo. El utrículo suele ser sobre todo en el plano horizontal, mientras que el sáculo detecta sobre todo aceleraciones en el plano vertical. Entonces, este es un dato muy específico porque generalmente uno dice aceleraciones lineales, utrículo y sáculo, pero por si les llegan a preguntar específicamente cuál, utrículo horizontal y sáculo vertical. Canales semicirculares, no tanto porque es más solo de posición. ¿Sí les queda claro, muchachos? ¿Alguna duda? Entonces ahí Veamos, Dime. sería el sáculo la respuesta, porque Sí, sería el sáculo porque viene siendo un desplazamiento en vertical, una aceleración lineal en vertical. Pero verdad hay personas que son más sensibles a los ascensores, entonces esto fue como que un ejemplo de aceleración vertical. Entonces pueden conocer personas que dicen que no pueden montarse en un ascensor porque les da muchas náuseas. Entonces, si eso es como que de cada persona, pero era el ejemplo. Entonces, recuerden, anoten por ahí, el utrículo va a ser horizontal y el sáculo va a ser vertical. Los canales semicirculares, la posición de la cabeza en relación a los tres planos. Y también movimientos de rotación. ¿Listo? Vamos a la siguiente, ya vamos acabando. ¿Cuál es la división del conducto auditivo? Externo, medio, interno. Oído externo, membrana timpánica, oído interno. Conducto auditivo externo, medio y cóclea. Oído externo, tuba timpánica y sistema vestibular. Perdón por estornudar, puedes.
Yo igual por chat, pues estoy aquí organizando las cosas que quieren que les mande. También les voy a dejar escrito lo de los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo específicamente, porque esto no es tanto como órgano de corti, audición, pues de verdad lo vestibular llega a ser más complejo. Entonces, 31 personas, punto auditivo externo, medio interno, muy bien. Ya. Y eso lo podemos ver en la primera que les mostré, pues en una de las primeras que viene haciendo esto. El oído externo, que va a ser toda esta parte como tal de la oreja, o el pabellón auditivo si queremos ser más técnicos. El oído interno, que va a ser todo este canal, y ya el oído interno, que va a ser ya pues todas estas estructuras de la cóclea y de la parte vestibular. Muy bien, muchachos. Diga cuál es el orden correcto de las estructuras de la audición, desde lateral, es decir, desde afuera, hasta medial, que es hasta adentro. También es A, B, C, D. Ya hay 22. Conducto la C. La mayoría han puesto la C, entonces veamos. Conducto auditivo externo, membrana timpánica, tuba faringotimpánica, martillo, yunque y estribo. Bueno. ¿Ustedes saben dónde queda tuba faringotimpánica? Sí, es la trompa de Eustaquio, ¿no? Es el mismo nombre, aunque ya se está intentando implementar porque en general se dice que ya las estructuras deberían tener el nombre que diga lo que es, pero es mejor aprenderse de tuba de Eustaquio también, porque ustedes saben que tenemos profesores muy viejitos que insisten en eso. Entonces miren hacia dónde conecta la tuba de Eustaquio. Entonces ella lo que va a hacer es que va a conectar esta nasofaringe, pues porque está más arriba de la faringe, con lo que viene siendo el oído medio. ¿Y esto por qué? Para mantener la presión adecuada en este oído medio. Y aquí incluso ponen a un niño, y esto viene ya relacionándose de forma clínica, porque miren que en un niño se dice que esta tuba de Eustaquio va a estar más lateralizada, mientras que en un adulto va a estar más vertical. Y el impacto clínico que tiene es que los niños pueden tener, digamos, un mayor riesgo a tener otitis medias, pero pues eso después lo pueden saber ustedes. Pero si esa es como la tuba de Eustaquio, está en el oído interno como tal. Aquí se ve también mejor. Trompa auditiva, trompa de Eustaquia, trompa faringotimpánica, tiene ya 1000 nombres. Entonces ya vimos que está después, veamos, conducto auditivo externo, ese sí o sí va. Y después membrana timpánica, entonces estamos entre B y C. Luego tuba faringotimpánica, muy bien. Y ya se da el orden, que es martillo, yunque y estribo. Entonces, como ustedes están marcando, es la C. Muy bien. Por último, María dime. José, yo quedé con duda de esa pregunta. ¿Me puede mostrar otra vez la imagen? Sí, claro. La que haya puesto. Pero entonces, Ajá. pues, la trompa de Eustaquio no está como después del martillo, el yunque y el estribo. Está como tal en la cavidad timpánica. No tanto después, sino que todas hacen parte de ese oído medio. Pero entonces el orden, pues antes de mencionar la tuba, sería primero los huesecillos, ¿no? Pues el problema, ¿sabes cuál es? Que al final el orden se supone que no debería importar porque todos están en el oído medio. De hecho, si hablamos de audición estrictamente, ni siquiera deberíamos meter tuba faringotimpánica, porque ya tienes un papel como tal en la descompresión de la cavidad, como ya les dije. Pero sí, lo que no importa tanto es el orden. Nosotros decimos más bien que es la C, es porque el orden de los huesecillos está mal en la B. Pero además sigue siendo una apreciación muy importante la que haces. ¿Sí te quedó claro? Sí, gracias. A ti por la pregunta.
Entonces ya está la bibliografía, Purves, y este libro que se llama Nervios craneales en la salud y la enfermedad, que es muy conciso, muy corto y se lo recomiendo mucho. Purves es más como para esas partes de cómo se analiza la información, cómo está a nivel cognitivo, la corteza, toda esa parte del análisis. Y Argente ya es un libro de semiología que ustedes van a leer pues en química. Y por último, les recomiendo mucho usar recursos como videos y fotos, sobre todo para cuando tengan que hacer correlaciones clínicas. Ahorita les voy a mandar ese del Weber y el Rinne, que con eso pues lo recuerdan más. ¿Alguna duda, muchachos? No se salgan aún, les voy a mandar asistencia al chat. Oh, pues. Mientras tanto, dudas, comentarios, quejas, sugerencias. Tienen la asistencia, por favor. No se salgan. Ay, no había visto las dudas en el chat. Qué embarrada. Los huesos, a ver, alguien dijo, los huesos craneales es igual a los huesecillos del oído medio, no necesariamente, porque los huesos craneales van a ser más la parte externa, que vamos a tener como toda esa parte de la mastoides, toda esa parte de la porción petrosa del hueso temporal, entre otras, que es donde se va a localizar bien toda esta parte de adentro del oído. ¿Cómo respondió aquí Lorena? Ahora sí, ¿algún comentario, alguna queja, sugerencia? Voy a dejar de grabar para que no se preocupen. Pues pueden decir lo que quieran. Por favor, tienen la asistencia.